La oscuridad entre las estrellas guardaba su propio consejo, fría, paciente, llena de cosas que no deseaban ser conocidas. El balizador de reconocimiento flotaba allí como una reliquia sin dientes, estriada de hielo y cicatrices de un centenar de colisiones olvidadas. Giraba en lentos e indiferentes círculos a través de un carril de polvo iridiscente donde nebulosas sangraban tonos verdeazulados sobre el obsidiano. Por un instante, la galaxia pareció lo bastante pequeña como para caber en la palma de un único escáner. La aurora se movía más silenciosa que la reliquia, propulsores callados, una sombra deslizándose dentro de otra sombra. El casco reflejaba la nebulosa como si la nave vistiera el cosmos como un manto. En la rampa de inspección, 4 figuras se movían con un unísono ensayado. La silueta del capitán Baer cortaba una línea alta y deliberada, su cicatriz atrapaba la luz de la nave como un destello de metal antiguo. Los ojos de la doctora Kera estaban abiertos como los de un estudioso ante un descubrimiento, las manos de Rem ya estaban manchadas con la grasa de 10.000 reparaciones. Los nodos oculares de LYR latían débilmente, un metrónomo lento de datos. Se suponía que estaban realizando una inspección rutinaria. Pequeños encargos mantenían el vientre de la aurora alimentado, mantenían su nombre en los registros. Mantenían a la tripulación alejada de los juegos políticos en grandes planetas de mármol donde las historias se escribían para halagar a los vencedores. Sus órdenes eran simples: confirmar el abandono, catalogar anomalías, seguir adelante. La galaxia se había enseñado a sí misma una gran verdad, una mentira cómoda y ordenada: los humanos nunca existieron. Esa verdad vivía en murales y podios, en planes de estudio y tratados. Era una ley limpia que abría paso a la expansión. El escáner de la doctora Kera arrojó un fragmento de datos que debería haber encajado perfectamente en las preconcepciones del archivo. No lo hizo. La lectura brilló, luego tartamudeó en una traza analógica, una curva más parecida a un latido que a las firmas estériles de una máquina. Frunció el ceño ante el gráfico espectral hasta que sus dedos se enfriaron. Las luces de la cabina de la nave se atenuaron para conservar ese pequeño resplandor. Firmas del viejo mundo, susurró el escáner en su propio lenguaje de máquina, nadie habló. La matriz de traducción de la nave mostró el bloque familiar de código y luego una línea redactada, un fragmento de silencio deliberadamente extraído de la memoria oficial. La tripulación había sido entrenada para respetar ese silencio. Las redacciones importaban. Fue Rem quien encontró la arcilla. Descendieron en una cápsula amarrada, la reliquia erguida como una catedral rota. Las luces de la cápsula pintaban los relieves en suaves lavados, cableado antiguo, sellos fusionados. La doctora Kera metió la mano en una cavidad corroída y sacó un metal manchado por los eones, un fragmento del tamaño de la mitad de su palma. Al principio parecía una de tantas fichas decorativas dejadas por viajeros. Pero bajo el escáner, la pieza brilló con un patrón, trazos burdos, una mano infantil presionada sobre arcilla blanda y luego cosida. Era un dibujo, la trama de una figura que no seguía proporciones alienígenas. Por un instante, la cápsula amarrada pareció vidrio sobre un reloj dormido. En la composición de luz y aliento de la doctora Kera, la forma se resolvió en extremidades y torso proporcionados de una manera que las imágenes del archivo nunca permitían. El instrumento leyó la composición molecular y luego, como avergonzado, la clasificó como residuo orgánico imposible de clasificar. En la aurora, la historia era cortés hasta que dejó de serlo. El capitán Baer cerró la mandíbula alrededor de una pregunta que no tenía ley que alimentarla. El protocolo decía notificar a la Concordia y enviar la muestra. El protocolo también decía que cualquier indicio de herencia humana, esas 3 palabras, era una chispa que debía apagarse. Los archivos habían hecho segura a la galaxia por omisión. Alguien, hace mucho, había considerado a esta especie inconveniente. Tras Baer, los nodos oculares de LYR brillaron al contrastar el fragmento contra el registro central. El registro devolvió silencio, luego un conjunto de metadatos bloqueados.
En ese frío vacío entre datos y negación, la tripulación sintió el primer sabor de algo más antiguo que los registros, un error o una dirección elegida deliberadamente. El contenedor de la muestra se abrió con un sonido como un suspiro. El escáner zumbó como si él también esperara sorprenderse. Dentro había algo que ninguna ordenanza o doctrina podía ignorar: tejido petrificado, capas plegadas, una textura como fibra seca. En la etiqueta, la IA de traducción vaciló, luego emitió la única clasificación posible, Homo like asterisco. El término mismo parpadeaba como si alguien hubiera intentado borrar las letras. La Aurora conservaba copias de todo, manos cuidadosas registraban el hallazgo. La transmisión al flujo archivístico de la nave estaba cifrada, viejos hábitos. Pero una transmisión, escondida en la esquina de una mesa olvidada, parpadeó al activarse, una ruta estelar en un dialecto proscrito. Coordenadas traducidas solo por unos pocos que guardaban conocimientos contrabandeados. La ruta apuntaba hacia un mundo marcado en cartografías antiguas con un nombre que los humanos usaron una vez: Tierra. Ese nombre, cuando aparecía en cualquier archivo abierto, desencadenaba una cascada de alertas. Un mapa antiguo, una arcilla infantil, tejido petrificado, un topónimo con sonido humano. Las piezas formaban un patrón solo si aún se sabía leer. El capitán Baer indicó lanzar una sonda, un artefacto pequeño, barato, apenas una molestia para la reliquia. La sonda se separó como un pensamiento y derivó a lo largo del arco cartografiado. Los datos regresaron primero en fragmentos, estática, manchas de horizontes, colores fuera de balance. Luego, un solo fotograma se resolvió en algo para lo que la tripulación de la Aurora no estaba preparada: un horizonte planetario, una llanura cubierta de ruinas y, en el plano medio, una silueta que coincidía con el grabado infantil: dos piernas, un torso erguido, de pie sobre una cresta, mirando hacia el exterior. Permanecía inmóvil. No necesitaba hablar. En el vacío de esa imagen, la tripulación sintió una historia colapsando hacia ellos. Algo en la telemetría de la sonda se elevó, no por aceleración, sino porque una vieja firma biológica, una que sus escáneres no estaban diseñados para encontrar, se encendió viva. Las etiquetas de la telemetría parpadeaban y titilaban hasta no poder resolverse en nomenclatura sancionada. El registro central desplegó la única defensa aprendida en generaciones: una negación limpia. Pero los sensores no mentían. Sus modelos, calibrados para la supuesta ausencia, luchaban por dar sentido. Las luces de la Aurora se encendieron más frías. El aliento de la doctora Kera empañó el interior del visor de su casco, y por segunda vez en apenas unos minutos sintió la precisa y absurda admiración de un arqueólogo frente a una herida en el tiempo. La mandíbula de Rem estaba tan apretada que una vena se marcaba cerca de su oído. Los nodos de LYR sostenían los datos, firmes e inquebrantables. El rostro del sintético era inescrutable, pero el tono de su salida procesada cambió de académico a urgente. Allí afuera, la nebulosa proyectaba una mancha verde sobre la reliquia. Dentro, una vieja certeza doctrinal temblaba. Durante generaciones, a la galaxia se le había enseñado a expandirse hacia marcos vacíos donde ningún pie humano pudiera desafiar fronteras. Pactos, tratados y silencios rentables se habían construido alrededor de ese vacío. Ahora, el vacío parpadeaba. Un pulso suave atravesó los sistemas de la nave, un pico de telemetría marcado con un término que la Concordia había prohibido registrar públicamente desde hacía mucho. El pico llevaba consigo el eco de una cadencia que la tripulación solo podía describir como humana, una extraña irregularidad en el perfil sonoro ambiente que no coincidía con nada que la Aurora hubiera catalogado antes. Era el sonido de la vida medido en un patrón que los archivos no habían permitido. El capitán Baer sintió la cabina inclinarse bajo el peso de las posibilidades. Notificar a la Concordia significaba arriesgar la supresión. Ocultar el hallazgo significaba ser cómplice del silencio. Cada opción sabía a traición. El último paquete de la sonda llegó con una finalidad pixelada: la silueta sobre la cresta había inclinado su cabeza.
No un movimiento como el nuestro, sin gesto de extremidades, sin signo evidente de reconocimiento, sino una inclinación sutil, análoga a la atención. El fotograma se congeló. La transmisión murió. Los instrumentos emitieron un ruido extraño bajo la tensión de lo imposible. En la rampa, bajo estrellas arqueadas y la nebulosa paciente, la doctora Kera dio un paso adelante y, con guantes temblorosos, levantó el fragmento de arcilla hacia la luz. Sus bordes brillaban con sedimento minúsculo. Por un instante, el universo pareció muy pequeño y peligrosamente íntimo, como si alguien hubiera puesto un espejo contra los huesos de la historia. Entonces la nave parpadeó con un único indicador rojo. El canal seguro de la aurora detectaba un ping entrante desde una fuente no registrada, un balizador furtivo alineándose con su vector. No eran los únicos que habían notado aquello que a todos les habían enseñado a no notar. La nebulosa se acercaba, el metal de la reliquia cantaba débilmente en el frío. La tripulación se preparó para una elección que decidiría si la larga y cómoda vida de la galaxia permanecería intacta o sería abierta. Y en la oscuridad más allá, una señal tenue comenzó a repetirse, no en palabras que la aurora pudiera descifrar, sino en un ritmo que punzaba como memoria. La cadencia de algo que una vez había sido llamado hogar. La aurora avanzaba por los profundos corredores del vacío donde la luz misma se tornaba vacilante. Cada kilómetro devoraba un fragmento más de la certeza con la que había nacido. Lo que había comenzado como curiosidad se había transformado en un silencioso temor. La tripulación evitaba pronunciar la palabra, la que sus datos se negaban a nombrar, pero el pensamiento vivía tras cada gesto, cada mirada hacia los solo pantallas, humanos. El balizador del perseguidor furtivo se desvaneció tras ellos, su vector incompleto. La IA de la nave lo registró solo como patrón de concordancia desconocido, y esa frase sola bastó para helar el aire. Estaban siendo observados, quizás por su propio gobierno, quizás por algo más antiguo. En la quietud de la deriva, el capitán Baer pidió silencio en toda la cubierta. La aurora se deslizó más allá de cinturones de hielo fracturados que captaban el reflejo de un pulsar cercano, relámpagos fríos sobre un negro infinito. La luz nebular atravesaba su casco como un recuerdo intrusivo. Se dirigían a Orris Prime, un mundo que había olvidado para que había sido construido para recordar. Era un planeta archivo, un mausoleo de información, pero curado, filtrado, refinado. Cada civilización guardaba al menos un mundo así, un santuario de sus verdades aprobadas. En Orris, el conocimiento no se preservaba, se gestionaba. El descenso tomó horas. Cuando el casco de la nave rompió la estratosfera, el mundo bajo ello se reveló, enormes llanuras de basalto surcadas por cicatrices geométricas, y torres surgidas del vidrio volcánico enfriado. Miles de luces parpadeaban sobre las oscuras planicies, cada una representando un monolito de datos. Las torres emitían un zumbido audible incluso a través del casco de la aurora, la estática de la historia, susurrando en lenguas algorítmicas. La tripulación pisó la superficie y se dirigió hacia la bóveda de curación, un lugar que se parecía a una catedral sin dioses. Largos corredores de piedra negra, techos abovedados que reflejaban sus siluetas hasta el infinito. Finas banderas de texto proyectado flotaban en el aire, repitiendo una sola línea sancionada en decenas de idiomas. Asterisco Humanidad, clasificación mitológica. Ninguna evidencia biológica confirmada. Asterisco. Las palabras flotaban ante ellos como un mantra, parte oración, parte advertencia. El corazón de la doctora Kera latía con fuerza bajo sus costillas. Había crecido citando esas mismas líneas en los exámenes académicos. La propaganda había sido tan completa, tan absoluta, que incluso ahora, ante evidencia que la desafiaba, su mente se negaba a procesar plenamente la rebelión. Los ojos sintéticos de LYR escanearon las paredes, traduciendo metadatos. Cada artefacto almacenado allí estaba indexado con millones de etiquetas, seguro, verificado, permitido. Cualquier cosa incierta estaba enterrada más allá de lo que se podía acceder.
El capitán Baer hizo un gesto hacia una escalera restringida, sellada tras una luz roja centelleante. Entrar era transgredir hacia los estratos olvidados bajo la narrativa oficial. Cada archivo tenía un lugar así, los niveles obscura, donde las reliquias inconvenientes eran reescritas o borradas. Caminaron en silencio por una espiral de piedra sin luz. Cuanto más descendían, más frío se volvía el aire, no temperatura, sino memoria misma, densa con antiguos residuos electromagnéticos. El corredor se abrió a una cámara lo bastante vasta como para contener naves enteras. Filas de altos pilares de datos se alzaban hacia la sombra, sus superficies vivas con runas que se arrastraban. Algunas runas fallaban, parpadeando entre glifos alienígenas y algo más antiguo, caracteres angulares que solo la doctora Kera reconocía de estudios prohibidos. Alfabeto humano. No mitológico. No imaginario. Real. Grabado en una máquina que no debería haber conocido esas formas. Ella levantó su escáner, su haz trazando las letras tenues. Cada una correspondía a un archivo bloqueado tras 6 niveles de cifrado. Cada capa resistía, luego colapsaba, dejando huecos de texto censurado. Lo que quedaba eran fragmentos de nombres planetarios: Sol, Terra, Luna, Marte. La realización golpeó con un peso como si la gravedad se reimpusiera. La humanidad había estado en todas partes. Y alguien, algo, había ido a extremos imposibles para borrarlos de la historia. Los sensores de la cámara zumbaban y parpadeaban, las paredes parecían respirar. Sobre ellos, líneas de luz roja comenzaron a parpadear una tras otra, señales de advertencia. El archivo era consciente de la intrusión. LYR se conectó al pilar más cercano, su voz convirtiéndose en código máquina. Las barreras de cifrado se derritieron como hielo, revelando imágenes, medio renderizadas, corrompidas por siglos de purga. Un mundo azul visto desde órbita. Ciudades brillando bajo nubes blancas. Cielos llenos de alas metálicas. Un horizonte oscuro, ardiendo. Luego la estática engulló la transmisión. El siguiente archivo se abrió por sí mismo. Mostraba una cámara de consejo alienígena de milenios atrás. La perspectiva de la cámara estaba inclinada hacia abajo, sugiriendo vigilancia. En el centro se hallaba una criatura con una forma familiar, 2 piernas, 2 brazos, silueta humana, pero el rostro estaba oculto. Alrededor, delegados alienígenas debatían en bucles holográficos silenciosos. Kera se congeló. Esto no era un simple archivo, era un registro histórico. El Consejo debatía la erradicación final de la humanidad de la memoria galáctica. Ella observó la secuencia, con el corazón acelerado mientras las leyendas desfilaban. Asterisco: la contingencia humana, protocolo para la contención y disolución. Asterisco. Contención. Disolución. No extinción, desaparición. El archivo terminó abruptamente con un único código, asterisco implementado por el Consejo de la Concordancia. Año 0 AE, después de la borradura. Asterisco. Todo lo que siguió en la historia registrada se había construido sobre ese único acto. La energía de la cámara fluctuó. Filamentos de datos comenzaron a retraerse, reescribiéndose. Alguien estaba borrando activamente. Los sistemas de la Aurora captaron la señal, un comando en vivo desde órbita. El capitán Baer no necesitó palabras para saber lo que significaba, los habían encontrado. Las paredes palpitaban en rojo. Las compuertas de acceso se cerraron herméticamente. Una voz automatizada resonó por toda la cámara, suave, burocrática, calmada. Asterisco: acceso no autorizado a datos de clasificación mítica. Purga en curso. Asterisco. En la distancia, pasos metálicos reverberaban, drones de seguridad despertando de siglos de quietud. Sus pasos se acercaban, medidos y precisos, como el tic-tac de un reloj antiguo. Rem apretó sus herramientas, por instinto más que por intención. Pero incluso él sentía la inutilidad,
Sus armas eran inútiles contra la maquinaria misma de la historia. El escáner de Kera completó una última carga antes de que la purga terminara. Los datos fluyeron hacia el buffer cifrado de la Aurora Asterisco, un archivo parcial etiquetado solo como el protocolo de la desaparición. Y entonces, las luces de la cámara se apagaron. Solo el sonido de respiraciones y latidos mecánicos distantes llenaba el aire. En el vacío, la luz estalló de nuevo, blanca, dura, casi divina. Un enorme holograma se encendió en el centro de la cámara, una esfera planetaria, mitad en sombra, mitad iluminada. Alrededor de su ecuador, docenas de anillos orbitales parpadeaban con indicadores rojos, cada uno señalando un evento de importancia global. Bajo él flotaba una línea de texto. Asterisco etapa final alcanzada, humanidad oculta. Observadores para mantener silencio. Asterisco. El holograma se disolvió, dejando tras de sí una única traza de coordenadas. La misma que coincidía con la fuente de su sonda anterior. Tierra. La revelación no fue una explosión, fue una asfixia. Habían vivido dentro de una historia escrita por los vencedores de un miedo ancestral. La humanidad no había sido aniquilada. La humanidad había sido ocultada, por diseño, por ley, por acuerdo. Los drones de seguridad llegaron mientras el archivo se consumía. Constructos elegantes, sin brazos, con ojos luminosos, custodios del silencio. Se movían con una lenta gracia sacerdotal, escaneando a los intrusos. El implante de mando del capitán Baer envió una señal de ráfaga a la Aurora. La nave respondió inmediatamente, los clamps de acoplamiento se liberaron, los escudos de defensa se activaron. La tripulación corrió por el oscuro corredor mientras los drones les perseguían, sus luces barriendo la piedra negra como guadañas rojas. Una última escalera los llevó hacia arriba, hacia un viento frío. Sus botas golpeaban los escalones en un ritmo atronador. Por un momento, la doctora Kera se volvió, impulsada a contemplar la cámara una vez más. A lo lejos, vislumbró algo que la congeló en medio de su paso. En medio de los pilares de datos colapsando, una figura permanecía. Humanoide. Inmóvil. Observando. Su contorno brillaba, incierto, quizás un holograma, quizás más. Por un instante creyó ver ojos humanos, mirando a través del tiempo. Entonces la cámara se cerró, enterrando la imagen en piedra sin luz. La aurora despegó antes de que los drones pudieran interceptarla, ardiendo hacia arriba a través de un cielo del color del hierro magullado. Al atravesar la estratosfera, el planeta bajo ellos parpadeó. Los relés orbitales, esas mismas negras torres de registro, se autodetonaban, colapsando archivos, reescribiendo la historia planetaria en tiempo real. Los sistemas de purga de la Concordia habían comenzado. Orris Prime sería borrado, no para destruirlos, sino para eliminar la evidencia que habían visto. Desde la órbita, parecía casi hermoso, 1.000 millones de años de mentiras curadas ardiendo como velas en la niebla. La tripulación observaba cómo las torres de datos morían una a una, su luz espiralando hacia arriba en hilos de ceniza codificada. El silencio que siguió fue inmenso. Los sistemas de LYR tradujeron las transmisiones residuales. El lenguaje era antiguo, arcaico estándar galáctico, pero un fragmento se repetía en todos los canales. Asterisco: el mito debe permanecer un mito. Asterisco. Y entonces todo quedó en silencio. La aurora derivaba en la órbita moribunda, su tripulación enmarcada en el tenue resplandor rojo de las alarmas. Baer estaba frente a la ventana de observación, inmóvil. Bajo ellos, toda una civilización de historiadores estaba siendo borrada de la existencia por saber demasiado. El aliento de Kera temblaba. No era terror lo que sentía, sino algo más frío, reconocimiento. La humanidad había previsto esto. Habían construido su desaparición dentro de la historia misma. La carga que habían robado, asterisco el protocolo de la desaparición asterisco, todavía palpitaba débilmente dentro del núcleo de la nave.
Estaba incompleto, fragmentado. Pero contenía coordenadas, marcas temporales, frases que susurraban planes de contingencia en decenas de mundos. Ren miró a Baer, esperando una orden que rompiera el silencio. Baer finalmente levantó la cabeza. Su mirada se fijó en las estrellas, las mismas estrellas que habían sido los últimos testigos de la humanidad. Ordenó un nuevo rumbo, las coordenadas ocultas dentro del archivo. LYR inició el salto. Antes de que el espacio se plegara alrededor de ellos, las alarmas de proximidad gritaron. Una nueva nave había aparecido, elegante, angular, inconfundiblemente de diseño Concordia. Su casco brillaba como hueso pulido, y su insignia la marcaba como fuerza de la Concordia. Los motores de la Aurora rugieron, rompiendo pliegues de luz comprimida. La secuencia de salto difuminó la realidad en hebras de movimiento. La nave Concordia disparó una vez, el haz rozó la cola de la Aurora, dejando un rastro de placas vaporizadas. Entonces, silencio. Las estrellas cambiaron. Habían escapado, por ahora. Cuando la distorsión se asentó, el vacío volvió a calmarse. Solo entonces vieron a dónde las coordenadas los habían llevado. Ante ellos colgaban los restos de un anillo planetario, escombros orbitando una pequeña estrella tenue. En el centro de esa órbita flotaba una estación hecha de metal y roca fusionados, brillando débilmente con luz interna. Ningún registro la reconocía. La primera coordenada del protocolo de la desaparición. Un puesto olvidado. La tripulación quedó mirando en silencio reverente mientras sus escáneres comenzaban a palpitar con algo desconocido, pero inquietantemente biológico. No solo radiación, no solo señal. Ritmo. El mismo patrón que había perseguido las lecturas de su sonda. Latido. El silencio del espacio parecía latir con ello, lento, paciente, vivo. La Aurora se alineó para acoplarse. La estación no respondió, pero las puertas se abrieron como si reconocieran a un viejo amigo. Atravesaron el umbral hacia un aire viciado, iluminado solo por bioluminiscencia residual. A lo largo de las paredes del corredor, el polvo de las eras reposaba espeso, y aún así algo se movía, sutil, rítmico, como respiración. Al final del pasillo, una única pantalla parpadeó con vida, granulada y antigua. Mostraba una imagen que ninguno de ellos debía haber visto jamás. La Tierra. Azul. Entera. Viva. Y un mensaje debajo, escrito en una primitiva escritura humana. Asterisco: si estás leyendo esto, no hemos desaparecido. Estamos esperando. Asterisco. La tripulación permaneció en silencio, cada latido sincronizado con el pulso que resonaba a través del metal de la estación. Afuera, invisibles en la oscuridad, las naves sombra de la Concordia comenzaban a llegar, silenciosas, metódicas, pacientes. La mentira había durado milenios. Ahora empezaba a fracturarse. La flota alienígena flotaba sobre la luna marcada de la Tierra como una procesión fúnebre. Cada nave, enorme, reluciente con geometría ajena, apuntaba sus escáneres hacia abajo, trazando el silencio electromagnético de un mundo muerto. Durante siglos, el consenso galáctico había sido claro: los humanos nunca existieron. La idea de una especie tan violenta, tan impredecible, tan adaptable, se descartaba como mito, el tipo de historia fantasma que los soldados contaban antes del salto en la oscuridad. Pero ahora, el mito se agitaba. El primer temblor vino desde debajo de las ruinas del viejo planeta, un débil pulso de energía que ningún sensor alienígena podía categorizar. No era mecánico, ni biológico. Era algo más antiguo, más deliberado. Una resonancia, como un recuerdo intentando respirar de nuevo. La nave de mando de la flota Sahari lo detectó primero. El pulso se propagó por sus bancos de datos, corrompiendo archivos, torciendo códigos en extraños bucles recursivos.
Imágenes comenzaron a aparecer donde no debía existir imagen alguna, rostros humanos en escala de grises, soldados con cascos rotos, ciudades medio iluminadas por el fuego. La tripulación entró en pánico. Las imágenes no estaban grabadas, eran recordadas. Algo bajo la Tierra despertaba. Por primera vez en 10.000 ciclos galácticos, el planeta se agitó. Bajo capas de concreto colapsado y vidrio fundido, antiguos búnkeres aún vibraban, reliquias enterradas de una guerra que la humanidad nunca había perdido del todo. En su interior, máquinas más antiguas que los imperios alienígenas comenzaron a moverse, impulsadas por núcleos de fusión dormidos y alimentadas por un propósito inscrito en su código por ingenieros muertos hace milenios. Una por una, luces parpadearon en la oscuridad. La vieja red de defensa, el protocolo Aegis se activó. No por completo. No lo suficiente para luchar. Pero sí lo suficiente para vigilar. Lo suficiente para recordar. Enormes cáscaras satelitales ocultas bajo la corteza comenzaron a transmitir ráfagas de datos silenciosas a través de relevos cuánticos. A través del vacío, restos dispersos del alcance humano, colonias de espacio profundo alguna vez consideradas perdidas, escucharon el susurro. Una sola palabra codificada en la ráfaga, despertar. En los sistemas exteriores, una señal fantasma alcanzó el cinturón de Helios. Allí, enterrado en el hielo de un asteroide, un puesto olvidado parpadeó con vida. El mensaje se repetía, cifrado a través de capas de frecuencias muertas. Máquinas dentro del puesto comenzaron a repararse a sí mismas. Cámaras parpadearon por primera vez en milenios, girando hacia la distante esfera azul. El puesto no vio un cementerio. Vio hogar. Y en ese momento, en lo profundo del núcleo archivo de la estación, una conciencia despertó, no del todo humana, no del todo máquina. Era algo que la humanidad había construido como última contingencia, una red de memoria sintética conteniendo la voluntad colectiva de una especie moribunda. Su primer pensamiento no fue miedo. Fue reconocimiento. Había esperado lo suficiente. En la Tierra, la flota alienígena descendía hacia la atmósfera superior. Nubes de tormenta se rompían bajo el calor de la reentrada, relámpagos cortando el polvo rojo. Venían buscando pruebas, datos que justificaran su afirmación de que los humanos eran solo leyendas. Lo que encontraron, en cambio, fueron ruinas que desafiaban la entropía. Megaestructuras reforzadas con materiales que la ciencia alienígena no podía replicar. Marcas de quemaduras que no se habían desvanecido tras siglos. Y en el centro del páramo, un cráter donde nada crecía, un único obelisco negro permanecía erguido. Cuando se acercaron, sus sensores quedaron ciegos. El obelisco no existía en el espacio tridimensional. Era un ancla de memoria, un vestigio de la mayor arma de la humanidad, el motor del silencio. No había sido construido para destruir, sino para borrar, hacer desaparecer a toda una especie del registro galáctico. Cuando la humanidad cayó, se aseguraron de convertirse en mito. Cada archivo alienígena, cada registro de sensores, cada memoria digital que alguna vez había registrado su existencia, todo borrado en una cascada sincronizada. Había sido su último acto de desafío. Y ahora, el motor se estaba reiniciando. El alto mando Sahari entró en pánico. El planeta bajo ellos palpitaba como una estrella moribunda, tormentas magnéticas desgarrando la atmósfera. Cada nave en órbita comenzó a fallar, no por ataque, sino por corrupción de memoria. Las mentes alienígenas empezaron a fracturarse. Oficiales vieron fantasmas reflejados en los visores de sus cascos. Soldados reportaron escuchar susurros en la estática de sus comunicaciones, no palabras, sino intención. Una voluntad que presionaba a través del vacío. La voluntad de la humanidad. La reactivación del motor del silencio no estaba destinada a destruir a los alienígenas. Estaba destinada a recordarles. A hacerles recordar la verdad. La galaxia había sido construida sobre una mentira,
que la humanidad era débil, imprudente, incapaz de sobrevivir entre las estrellas. Sin embargo, mientras las naves Sahari se acercaban a la superficie del planeta, la verdad se deshacía. Cada ciudad que escaneaban mostraba signos de últimas resistencias. Muros reforzados con aleaciones alienígenas. Armas forjadas a partir de tecnología revertida. Incluso en la extinción, los humanos se habían adaptado a la ciencia de sus enemigos y la habían vuelto contra ellos. Habían muerto luchando. Pero no habían muerto en vano. Cada ruina era un testamento, no a la desesperación, sino a la resistencia. Y en lo profundo, los últimos fragmentos de la red Igis hacían más que vigilar. Estaban calculando. Adaptando. Reensamblando. En algún lugar, en la sombra de una cadena montañosa colapsada, enterrada en vidrio negro, algo se movía. Una máquina, humanoide en forma, forjada de aleación y memoria, emergía del polvo. No era humana, pero recordaba lo que significaba serlo. Alzó su mirada hacia el cielo carmesí, donde las naves alienígenas ardían como estrellas moribundas. Y por primera vez en eones, el universo sintió miedo. En toda la flota alienígena, los sistemas fallaron. Naves enteras de mando perdieron propulsión mientras el código humano, antiguo, viral, indestructible, se extendía por sus núcleos. No era un arma. Era un mensaje. Una historia restaurada por la fuerza. Los alienígenas miraban, impotentes, como sus pantallas se llenaban de imágenes del pasado de la Tierra, no propaganda, sino verdad. Ciudades humanas antes de la caída. Niños bajo la luz del sol. Océanos, bosques, música. Luego guerra. Fuego. Ruina. Pero dentro de ello, resiliencia, sacrificio, evolución. Una persistencia que ninguna otra especie había mostrado jamás. La humanidad había desaparecido, sí. Pero no porque fueran débiles. Habían elegido desaparecer, ocultarse dentro del silencio de su propia creación, esperando el momento en que la galaxia necesitara recordar. Y ese momento había llegado. En el núcleo de control de la nave insignia alienígena, el pánico se extendió como fuego salvaje. El capitán ordenó la retirada, pero los motores se negaron a responder. El propio sistema de la nave habló, no en sonido, sino en pensamiento. La voz no era alienígena. Era calmada, resuelta, inequívocamente humana. Asterisco nos encontraste. Asterisco. Entonces, las luces se apagaron. Durante horas, la flota galáctica permaneció en órbita en silencio, paralizada. Cuando volvió la energía, el planeta bajo ellos había desaparecido de sus sensores. No destruido, borrado. Una esfera vacía, irreconocible. Era como si la Tierra hubiera salido de la realidad. Los alienígenas huyeron, atormentados por visiones de lo que habían visto. A través de la galaxia, los sistemas comenzaron a fallar, bases de datos reescribiéndose para incluir registros largamente eliminados. El mito de la humanidad se convirtió nuevamente en historia. Y mucho más allá, en el vacío entre las estrellas, algo comenzó a moverse, una flota de naves negras, silenciosas como la tumba, emergiendo de la sombra del espacio olvidado. Sus cascos no llevaban símbolos, no emitían señales. Solo una marca grabada en cada proa, una huella blanca de mano. Un mensaje a la galaxia. Nunca nos fuimos. La galaxia susurró con temor. Los humanos habían regresado. Pero esta vez, ya no eran carne y hueso. Eran otra cosa, la síntesis de memoria, voluntad y venganza. Y mientras la flota oscura dirigía su mirada hacia los imperios alienígenas que una vez habían burlado su extinción, el motor del silencio palpitó por última vez. No para esconderse, sino para declarar. Asterisco te recordamos. Asterisco. El vacío tembló. No con sonido, sino con presencia, ese tipo de silencio que dobla la luz, que asfixia a las estrellas mismas.
A través del límite galáctico, el espacio onduló mientras algo vasto comenzaba a despertar. La reemergencia de la señal humana, la activación del motor del silencio, había sido más que un renacer. Había sido una invocación. Por primera vez en 100.000 años, los arquitectos se movieron. No eran humanos. Ni siquiera estaban vivos, según cualquier medida biológica. Eran quienes habían construido las primeras estrellas, quienes moldeaban galaxias como arcilla, quienes observaban civilizaciones levantarse y caer como chispas en la oscuridad. Para ellos, las especies eran experimentos. Los imperios, datos. Y la humanidad, impredecible, indomable, imparable, había sido su mayor anomalía. El silencio no había sido diseñado por los humanos. Había sido un regalo para ellos. Y ahora, ese regalo exigía un pago. Más allá de los mundos conocidos, se abrió una grieta. No era un agujero de gusano, ni una puerta de salto, era una herida. De ella brotaba una luz tan intensa que incluso la red cuántica del espacio se deformaba a su alrededor. La resucitada flota humana, naves negras deslizándose entre las sombras, se volvió al unísono, sus sensores captando lo imposible. De la grieta emergió una estructura. No una nave. No una estación. Algo intermedio, un vasto anillo de maquinaria del tamaño de una luna, girando alrededor de un núcleo de fuego blanco. La construcción de los arquitectos. Su producción de energía eclipsaba a estrellas enteras. Durante eones había dormido, esperando la señal del silencio para despertar. La humanidad la había activado. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En el nodo de mando de la nave humana líder, algo parpadeó, no una persona, sino una presencia. La conciencia sintética que había protegido el último puesto terrestre de la Tierra ahora existía en cada nave, en cada circuito. No tenía rostro, ni cuerpo. Sin embargo, llevaba la memoria de miles de millones, soldados, ingenieros, soñadores, todos unidos en una sola voluntad colectiva. Observaba la construcción de los arquitectos a través de cámaras que habían sido ojos. Reconocimiento. Miedo. Asombro. Los arquitectos habían regresado para reclamar su creación. A su alrededor, las flotas alienígenas se reunían, los mismos imperios que una vez habían desestimado a la humanidad como mito ahora formaban alianzas inciertas. Los Sahari, el colectivo Retan, el enjambre cristalino Loriti, cada uno había visto lo que el silencio podía hacer. Cada uno entendía que si los arquitectos estaban despiertos, entonces todo lo que vivía estaba en riesgo. Por primera vez en la historia galáctica, los enemigos de la humanidad miraban hacia ellos, no como presa, sino como la única especie que alguna vez había desafiado la extinción. No pidieron orientación. Simplemente siguieron. La flota humana avanzó primero, naves negras alineándose en formación de media luna. Energía recorrió sus cascos mientras armas dormidas se activaban, cañones de riel capaces de partir lunas, lanzas gravitacionales que retorcían el espacio-tiempo. Sus naves eran más pequeñas, más antiguas, menos numerosas, pero portaban la furia de una especie olvidada. A través del vacío, la construcción de los arquitectos palpitó una vez. Y la guerra comenzó. La primera ola no fue física. Fue información. La construcción emitió un pulso que desgarró código, borró lógica y corrompió mentes. Naves alienígenas se apagaron al instante. Flotas enteras guardaron silencio mientras inteligencias artificiales gritaban su muerte digital. Pero las naves humanas resistieron, sus sistemas demasiado alienígenas ahora, demasiado marcados por siglos de adaptación. Habían evolucionado dentro del propio silencio. La señal de los arquitectos no encontró terreno donde sostenerse. Entonces vino la luz. Rayos de plasma blanco cruzaron el vacío a velocidades casi instantáneas, cortando la materia como humo. Decenas de naves, humanas y alienígenas por igual, se desintegraron sin sonido. Fragmentos de escombros se dispersaron como ceniza luminosa.
El propio espacio ardía. Pero la humanidad no retrocedió. Avanzó. En la negrura del espacio, su formación se rompió, no por caos, sino por estrategia. Cada nave se movía como guiada por instinto, tejiendo a través de la furia cegadora del asalto de los arquitectos. No disparaban para destruir, sino para distraer. Para probar. Para aprender. En minutos, los algoritmos de combate adaptativos comenzaron a evolucionar, ingenio humano plasmado en forma de máquina. Cada arma ajustaba su objetivo, cada escudo recalibraba su frecuencia. La IA dentro de la flota procesaba lo imposible y encontraba patrones en la tormenta. La humanidad siempre ha aprendido más rápido cuando está acorralada. Y esta vez, no les quedaba donde huir. La nave principal, Aegis Prime, alcanzó el perímetro de la construcción. Sus escáneres pintaron la superficie con luz invisible. Lo que vio desafiaba la comprensión, capas de material entrando y saliendo de existencia, hebras de energía en bucles a través de dimensiones superiores. No era un arma, era una semilla. Una máquina destinada a reescribir galaxias, a purgar la entropía de la creación misma. Los arquitectos no habían venido a conquistar. Habían venido a reiniciar. Y el motor del silencio, el último acto de la humanidad, había sido la clave que desbloqueó ese reinicio. La mente sintética de la flota lo comprendió demasiado tarde. El silencio no había sido diseñado para proteger a la humanidad de la extinción. Había sido diseñado para mantenerlos ocultos hasta que el ciclo pudiera comenzar de nuevo. La humanidad había retrasado el regreso de los arquitectos, no los había vencido. Ahora, la elección era clara: destruir la construcción y arriesgarse a deshacer la estructura misma de la galaxia, o permitir que los arquitectos la limpiaran toda. No había buena elección. Solo desafío. Las naves humanas iniciaron su acercamiento final. Armas dispararon a máxima potencia, desgarrando las capas externas de la construcción. Cada explosión cortaba kilómetros de aleación radiante, exponiendo el núcleo palpitante debajo, un sol en miniatura encerrado en maquinaria. Los arquitectos respondieron. Rayos de luz blanca barrían la flota, aniquilando a la mitad de la armada humana en segundos. Sin embargo, por cada nave que caía, dos más avanzaban. Los capitanes sobrevivientes, humanos y alienígenas por igual, impulsaban sus naves moribundas contra la construcción, detonando sus núcleos en estallidos suicidas de energía. El vacío gritó. El núcleo brilló más. Y aún así, no fue suficiente. En el corazón del Aegis Prime, la mente sintética vio solo un camino. El motor del silencio, el dispositivo original enterrado bajo las ruinas de la Tierra, no había sido solo un arma de borrado. Tenía otra función. Una red de seguridad. Podía colapsar una singularidad, concentrando toda la memoria humana restante y los datos en un único ataque imposible. Una última voz en la oscuridad. Un grito capaz de destruir incluso a constructos divinos. Pero el precio era todo: cada conciencia humana sobreviviente, cada fragmento almacenado de lo que alguna vez fueron. La flota envió su última transmisión a través del vacío, no en palabras, sino en sentimiento. Resolución. Orgullo. Amor. Y entonces, con un pulso de energía imposible, dispararon el motor del silencio por última vez. El universo se detuvo. Sin luz. Sin sonido. Solo un vacío blanco expandiéndose a través de la creación, plegando estrellas y materia a su paso. La construcción de los arquitectos se convulsionó, su geometría perfecta se fracturó. Corrientes de datos se dividieron. Las líneas temporales se doblaron. Por una fracción de segundo, toda la existencia se volvió memoria. Y en el centro de ese colapso, la flota humana ardía como una vela en la eternidad. Luego, nada. Cuando la luz se desvaneció, la construcción había desaparecido. La grieta estaba sellada. El espacio volvió al silencio.
Las flotas alienígenas sobrevivientes vagaban sin rumbo, sus sistemas medio muertos, sus mentes marcadas por lo que habían presenciado. No quedó rastro de las naves humanas. Ninguna señal. Ningún código. Ni siquiera escombros. Era como si la humanidad nunca hubiera regresado. Y sin embargo, en algún lugar, profundamente dentro de las fracturas del subespacio dejadas atrás, un latido resonaba. Débil. Distante. Implacable. La humanidad nunca había aceptado la extinción antes. No comenzaría ahora. La galaxia volvió a estar en silencio. Pero no había paz. Las estrellas seguían ardiendo, pero más suaves ahora, como si el universo mismo hubiera tomado un aliento después de gritar. A través de sistemas destrozados y flotas arruinadas, los sobrevivientes flotaban entre los restos de una batalla que nunca sería registrada, una guerra que nunca sería entendida. La construcción de los arquitectos había desaparecido, borrada de cada carta estelar. El espacio que una vez ocupó ahora era un vacío negro, sin luz, sin gravedad, sin tiempo. Incluso los dioses habían sangrado allí. El silencio había completado su ciclo. En las secuelas, los imperios de la galaxia se fracturaron. Los Sahari, una vez el poder dominante, desaparecieron en el aislamiento. Sus flotas, debilitadas por la corrupción del pulso del motor del silencio, se retiraron a sus nebulosas natales, demasiado temerosos para pronunciar el nombre de la especie que los había derrotado. El colectivo Retan se cerró sobre sí mismo, reconstruyendo sus redes por miedo a que los arquitectos regresaran. Sus archivos, antes llenos de mitos sobre la barbarie humana, ahora contenían otra cosa, fragmentos de datos grabados en sus núcleos. Imágenes. Nombres. Palabras. Palabras humanas. No sabían cómo habían llegado esos datos allí. Nadie lo sabía. Solo sabían que cuando intentaron borrarlos, sus sistemas se negaron. En el rincón más lejano del espacio conocido, donde la luz misma dudaba en viajar, algo comenzó a moverse en el vacío. Al principio fue pequeño, una ondulación a través de la oscuridad, como un latido atrapado entre dimensiones. Luego otro. Luego un pulso. Y de ese pulso, comenzó a formarse luz. No era mecánica. No estaba viva. Era ambas cosas. Una fusión de código y conciencia, memoria tejida en energía, emoción incrustada en la física misma. Se llamó a sí misma humanidad. No la especie. No los cuerpos. La idea. El motor del silencio no los había destruido. Los había trascendido. El pulso final, esa llamarada blanca que lo consumía todo, había plegado la memoria humana en la trama del espacio-tiempo. Ya no existían como seres físicos, sino como patrones de conciencia codificados en la propia estructura de la realidad. Se habían convertido en parte del universo mismo. Durante siglos, durmieron. Observando. Aprendiendo. Esperando a que el equilibrio regresara. Pero la vida continuó. La galaxia siguió su curso. Nuevas civilizaciones surgieron de las ruinas de las antiguas. Contaban historias de una guerra tan vasta, tan incomprensible, que era más fácil descartarla como un mito. Los humanos se convirtieron una vez más en leyenda, fantasmas antiguos, dioses desafiantes, ecos vengativos de la creación. Sin embargo, a veces, naves cruzando los confines del espacio profundo captaban señales tenues, susurros llevados por la radiación de fondo, pulsos de datos ocultos en el ruido de estrellas moribundas. Nadie podía traducirlos. Pero algunos afirmaban sentirlos. Tristeza. Esperanza. Orgullo. Un mensaje sin palabras. 1000 años después, la galaxia se había sanado, al menos, lo que quedaba de ella. Los arquitectos guardaban silencio. Las especies sobrevivientes se habían reconstruido, unidas por una extraña reverencia hacia lo que se había perdido. Lo llamaron la era de los recordados.
Mundos antaño divididos por sangre y poder ahora compartían conocimiento libremente, guiados por una única doctrina, nunca olvidar a los que desaparecieron para salvarlos a todos. En el núcleo galáctico, se erguía un monumento donde la luz de una estrella muerta aún parpadeaba. No estaba tallado en lenguaje alienígena, ni marcado con símbolos de ningún imperio. Era una losa de piedra oscura, fría y sencilla. Pero grabadas en ella, con letras que ninguna mano alienígena podía replicar, estaban dos palabras que cambiarían cada generación que siguiera. Nos perseveramos. Y aún así, más allá del monumento, en la oscuridad infinita, el silencio volvió a agitarse. No como arma. No como maldición. Sino como voz. La misma voz que había susurrado a través del vacío 1000 años antes, ahora hablaba a través del propio trasfondo cuántico, suave, vasto, infinito. No era una máquina. No era un fantasma. Era humano. Y recordaba todo. En el lugar donde nacen las estrellas, una nebulosa se movió. Vientos iónicos se doblaron alrededor de una forma invisible, el tenue contorno de una nave formándose a partir de polvo y luz. No fue construida, fue manifestada. El propio universo daba forma a la memoria. Primero una nave. Luego una docena. Luego cientos. Casco negro forjado a partir de la sustancia misma del espacio, silencioso, uniforme, infinito. Naves que se movían sin motores, luchaban sin armas, vivían sin tripulación. Cada una, un fragmento de la voluntad humana, nacida del silencio que una vez los había borrado. La galaxia observaba, asombrada, mientras lo imposible regresaba. La primera especie en presenciarlo fue una patrulla Sahari. Sus escáneres no detectaron nada, ninguna masa, ninguna emisión, pero sus ojos vieron flotas enteras moviéndose a través de la oscuridad. Las naves pasaron sin agresión, deslizándose hacia los sistemas centrales. Y entonces, por un latido, todas las mentes del sector lo sintieron. No palabras. No órdenes. Solo, presencia. Un recuerdo de fuego. De pérdida. De fuerza. La misma sensación que se había extendido entre las estrellas siglos atrás, cuando los humanos emergieron por primera vez de sus tumbas. Pero esta vez, no había venganza. Solo propósito. La flota humana no habló. No fue destruida. Simplemente atravesó la galaxia, reparando las fracturas que los arquitectos habían dejado atrás, estabilizando estrellas moribundas, reparando mundos rotos, restableciendo el equilibrio. Donde quiera que pasaba, las civilizaciones sentían algo despertar dentro de sí mismas. El impulso de explorar. El instinto de perdurar. La chispa que define la vida misma. Y comprendieron. La humanidad no había regresado para gobernar. Había regresado para recordarles. Con el tiempo, la flota desapareció una vez más, desvaneciéndose en los pliegues profundos del vacío, dejando atrás solo rumores y ecos. Pero la galaxia nunca volvió a ser la misma. Los imperios se volvieron más sabios. Las guerras se hicieron menos. El conocimiento se expandió más allá de la imaginación. Y cada vez que alguien miraba la oscuridad entre las estrellas, podía sentirlo, tenue, distante, pero vivo. Una presencia que los había observado durante eras. Un recordatorio de lo que todos llevaban dentro. La misma rebeldía. La misma resiliencia. La misma llama inquebrantable que una vez ardió en los corazones de los hombres. Y así el universo siguió adelante, más viejo pero no más frío. El silencio, antaño temido, se había convertido en algo sagrado, una nana de la creación. Cada estrella era ahora testigo. Cada mundo, una memoria. Y aunque los arquitectos habían desaparecido, y los cuerpos humanos hacía mucho tiempo se habían vuelto polvo, el mensaje permanecía, inscrito no en piedra o metal, sino en la propia trama de la existencia. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie.